Hola chicos, sean bienvenidos nuevamente a otra clase de geometría descriptiva. En este punto vamos a hablar acerca de lo que había quedado pendiente de la clase pasada, acerca de cuando tenemos coordenadas en el eje X, ¿verdad? Y cuáles son las condiciones que se hacen cuando falta alguna coordenada de un punto. Bien, sabemos bien que un punto es un elemento adimensional que posee que es una posición, lo único que podemos hacer con él. La posición va a venir dada por unas coordenadas. En este caso, como estamos trabajando en un eje 3D, supongamos que tenemos unas coordenadas cualquiera. En este caso escogí esta. Hacemos un repaso. El punto tiene, para ubicarse en el espacio, lo ubicamos por el espacio por medio de ejes, en este caso, las mismas posiciones que siempre tiene. Bien, y como ahora vamos a crear rectas, necesito más de un punto para poder graficar lo que me piden, que en este caso serían rectas. Vamos a suponer que estas dos tienen esta. Bien, entonces yo sé que acá se va a crear una recta llamada RAB. Y a su vez va a tener unas R minúsculas, que serían las proyecciones de sombra. ¿Cuáles? RAB pequeña, RAB pequeña. Habíamos dicho que dependiendo del subnúmero iba a indicar la posición en donde iba a estar graficada. Si vemos que tienen todos los valores, todos están full, van diferentes de 0, entonces las rectas que siempre voy a tener van a ser 2 y 3. Pero ahora, en el caso de que falte alguna coordenada o alguna coordenada valga 0, diferente que no sea el eje X, sino Y o Z, ¿qué sucede en ese caso? Nosotros habíamos dicho que debería de especificarse absolutamente todo lo que tenemos colocado en un sistema 3D, que consiste en identificar primeramente el plano. Si tenemos un sistema 3D y estamos trabajando solamente en el área de los ejes positivos, se debe identificar primero plano vertical y plano horizontal. ¿Qué más se tiene que identificar? Si me dieron unos puntos y de esos puntos voy a crear una recta, 1, 2, 3, 3, 4, 3. Eso es para darle un valor. ¿Qué debo hacer yo? Yo debo identificar, ¿verdad?, ¿cuáles serían los tramos a utilizar? 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Vamos a empezar a graficar los puntos porque me piden que sea una recta AB, que a su vez va a tener sombras AB. Vamos a conocer cuáles son. Tenemos 1 en X para el punto A, sería aquí. Después me dice 3 en Y. ¿Y dónde? Positivo, para adelante. Vamos a suponer que está aquí. Después viene 4. ¿4 dónde? Positivo, para arriba, al eje de las Z. Está acá. Después viene B. B te dice que está en 2. Después dice que viene 3, la misma medida que estaba el otro punto. Y después te dice que es 3. Bien. 4, 3. Ok. ¿Quiénes son esos? Eso que yo estoy escribiendo ahí, ¿quiénes serían? Las sombras de mis puntos reales. ¿Por qué? Este sería A2 porque está ubicado en el eje de las Y. Nosotros habíamos dicho que para identificar la posición de un número, supongamos que tenemos el punto B. Tenemos esto. Yo voy a tener una B y una B. Este está ubicado en la primera posición, este está ubicado en la segunda posición, este en el tercero. Esto me indica a mí el eje.
Entonces, ¿dónde está graficado A1? En la primera posición, que sería aquí. ¿Dónde está graficado A2? En 3, que sería aquí. Este es A2. Después viene A3, que mide 4. Sería acá. Entonces, A3. ¿Ve? Vamos a identificar el otro. El siguiente punto es B. Me dice que aquí tengo a B1. Aquí debería de colocar B1. Pero no lo coloco es porque una de las condiciones que tengo yo es que si tengo todos los valores acá diferentes de 0, no me falta ninguna coordenada, todos tienen valores, entonces yo no identifico este valor. ¿Por qué no lo identifico? Porque es demasiados trazos a interpretar en un elemento 3D y se va a sobrecargar. Bien, entonces yo no le agrego, esto existe, pero yo no le agrego esa sombra. Bien, yo parto a partir del eje Y. Entonces tenemos A, B, este es B, 2, porque el valor que venía era 3. Si lo ven acá, 3. Tiene 3 en Y. Después tiene 3 en Z. Este es B3. Ok, ¿hasta ahí basta? No, no basta, porque me está diciendo que es un elemento que está en el espacio. Bien, por lo que estoy haciendo es nada más las proyecciones de sombra. Entonces yo necesito ubicar esos puntos realmente en el espacio. Estas son las sombras proyectadas. Bien, como les había colocado el ejemplo al inicio, creo que de la clase, yo les coloqué que si era un cuadrado o un cubo que estaba flotando y yo te decía que me indicaras a mí la sombra, yo iba a ver un cuadrado acá y iba a ver un cuadrado acá. Ah, ok, pero las proyecciones de este cuadrado, ¿de dónde salen? Porque viene de un cubo. Es lo que nosotros estamos haciendo. Ya dibujamos las sombras, me falta dibujar este elemento. Aquí están las sombras, me falta dibujar el elemento real. Entonces, si yo busco el elemento real, yo lo que necesito hacer ahora es duplicar las distancias. ¿Cómo duplico esas distancias? Bueno, ¿qué distancia tengo yo desde X a Z? Tengo una distancia de 4 centímetros. Entonces me paro en A2 y vuelvo otra vez a colocar la distancia de A3. ¿Sí? Mido 4. En B3, ¿qué distancia tenemos? Me dice que son 3 centímetros. Me paro en B2 y mido de forma vertical hasta que tenga 3 centímetros. ¿Ves? Entonces, ahora sí, unimos estos puntitos, siempre con líneas entrecortadas, nunca líneas continuas, porque lo que estoy identificando que es la proyección de su sombra. De igual forma, recuerden que hay un video explicando el sistema batido en puntos. Vuelvan otra vez a refrescar allí el contenido. De igual forma, creo que se los voy a volver otra vez a colocar en el enlace para que lo tengan con mayor facilidad al día. Y vean cómo se abaten los planos, que están haciendo las proyecciones pertenecientes a un plano vertical y un plano horizontal. Y acá en estos dos puntos sería A real, A mayúscula, y el segundo sería B real o B mayúscula. Me están pidiendo la recta AB, entonces esta es la recta real. Recta real AB. Ah, pero yo tengo también unas sombras que se deben de unir, porque si yo tengo aquí que realmente en el espacio yo tengo algo que está flotando, que está así, él va a generar unas proyecciones que pueden seguir el mismo sentido que posee el original. Bien, ya sea porque se proyecta esto con esto y esto con esto. ¿Ven? Entonces, identificamos ya la recta real. Ok, vamos a identificar las sombras, que sería la unión de 3 con 3, diferentes nombres A, B, diferentes puntos, pero mismas ubicaciones o mismas posiciones, 3 con 3. Este sería, ¿quién? La recta minúscula AB 3. Tenemos A y B, ok, 2 con 2. ¿Cómo se llama esta recta? Recta AB2. Bien, ¿para qué yo hago estas identificaciones? Ciertamente
para distinguir qué proyecciones poseo yo en cada uno de mis planos y además de eso, qué tipo de comportamientos puede existir. En rectas tendremos tres tipos de comportamientos. ¿Cuáles son los tipos de comportamiento que podemos tener? Perpendicular, paralelo y oblicua. Pero ¿cómo yo sé a qué voy a hacer yo referencia a este comportamiento? ¿Va a ser perpendicular a quién? ¿Va a ser paralelo a quién? ¿Va a ser oblicua a quién? Con respecto a los planos de proyección. En este caso, los tres planos que nosotros tenemos el plano vertical, el plano horizontal y la línea de tierra. ¿Cuál sería esto? Plano vertical representa el eje Z, plano horizontal representa el eje Y y la línea de tierra representa el eje X. Entonces los comportamientos van a estar vinculados a los planos que ubican una posición. Bien, en este caso, vamos a borrar acá. En este caso, ¿qué tipo de comportamientos tengo yo? Yo tengo una recta que va en Y, se mantiene igual, dice que tengo 3 en A y 3 en B. 3 en A y 3 en B. Eso quiere decir que ella se mantiene exactamente igual. Bien, entonces al tener esta unión, en este caso, la proyección que se tiene acá de este plano, vamos a colocarlo un poquito mejor por acá. La proyección que se tiene de este plano, a ver si lo podemos colocar acá, más grande. La proyección que yo tengo del plano, su comportamiento me dice a mí, tengo 1, 2, 3, 4. Los puntos son 1 en A1, después viene 3 y después viene 4. Después dice que es B, que está en 2 en X, 3 en y en Z tengo que es 3. Bien, vamos a verlo con respecto a sus proyecciones o con respecto a sus sombras. Acá tenemos B3 y aquí este es B2. Acá este de acá, este era el punto A3 y este es el punto A2. Tenemos la identificación de los planos, plano vertical y plano horizontal. Normalmente estos comportamientos se van a ver reflejados justos por la sombra de mi proyección, ¿bien? En este caso la sombra de mi recta. Acá habíamos dicho que la sombra era recta AB y que iba a tener su sombra de rectas AB, como habíamos dicho, o ya lo habíamos dicho previamente, tenemos recta 2 y recta 3. Recta 3, recta 2. Bien, los planos, sus comportamientos, siempre van a estar referidos con el sistema batido. Bien, acá, sin embargo, vamos a explicarlo en el sistema 3D para que se tengan una idea. Yo tengo el plano solito, plano vertical, si ponemos como un cuadro, ese plano repite su forma una y otra vez de esta manera, ¿sí? Intrínsecamente. Cada vez que yo dibuje algo que haga esto en el plano, en este caso, algo que esté dibujado acá, así, ¿qué está sucediendo? Me forman 90 grados. Por lo que, si el plano vertical estaba así, y yo dibujé algo que hace esto,
que es la recta, me va a formar a mí una proyección en algún punto, se va a cortar y va a formar 90 grados. Entonces eso quiere decir que está perpendicular. Si yo veo que tengo toda mi formación nuevamente en el plano vertical, se repite la misma forma una y otra vez, y yo digo que algún elemento, la recta, en vez de estar escrita así, está escrita justamente siguiendo el mismo sentido que lo que está en el plano, entonces eso jamás se va a intersectar. Tengo a mi plano que hace esto y tengo a mi recta que hace esto. ¿Qué sucede? Entonces eso es una paralela, unas rectas que están paralelas, que jamás se están tocando, por más que esté escrito dentro del plano. Bien, y si yo tuviera una, saqué algo paralelo. Si algo estuviera escrito en este plano y fuera de esta forma inclinada, vean lo que está pasando, forma un ángulo de inclinación. Un ángulo de inclinación que esté menor a los 90 o mayor a él quiere decir que es una recta oblicua. Por lo tanto, yo voy a utilizar este signo. Bien, pero voy a hacer referencia a quién, al plano en donde esté escrito. Vamos al ejercicio. Si tenemos acá con la sombra, lo mismo pasa con el plano horizontal. Por eso es que no hago dos explicaciones, porque si explico el plano vertical, repite exactamente lo mismo con el plano horizontal. Entonces, yo sé, nuevamente, me vuelvo otra vez a decir, todo lo que está en el plano vertical literalmente está así. Dentro de él hay varios que están junticos así. Bien, varias rectas que están haciendo esto. Y hay algo que está escrito de esta forma en él. ¿Qué significa eso? Que es oblicuo. Entonces yo coloco la recta AB3. ¿Por qué coloco AB3? Porque lo que tienen en común estos dos señores es el subnúmero que es 3. 3 que indica que están en el tercer eje, que sería Z. Esa recta es oblicua ¿con quién? Con respecto al plano vertical. Vamos con la segunda recta. Tenemos recta de AB, en este caso es 2, esta de aquí. Pasa lo mismo. Tengo un plano que sigue esta dirección. Bien. Esas son las direcciones que yo les doy. Tiene esa dirección. Ok. ¿Qué sucede? Tengo una recta que hace esto. Tengo el plano y la recta, que está formando 90 grados. Entonces, esta recta es perpendicular ¿a quién? Al plano horizontal. Bien. Entonces, los comportamientos yo lo voy a dirigir, a pesar de que aquí tengo todo ubicado, tengo las proyecciones de sombra, las proyecciones de los puntos, dónde están los puntos reales, dónde está la recta real, la ubicación de los planos, los nombres que se mantienen. ¿Sí? Esto lo identificamos siempre con colores. Entonces, yo el comportamiento no lo voy a hacer con respecto a la recta original, sino que lo voy a hacer con respecto a sus sombras. Bien, esto que está aquí es lo mismo que teníamos en el dibujito de allá. Vuelvo otra vez a duplicar la distancia. Supongamos que aquí está 4 y aquí está 3. Esto iba para acá, esto iba para acá. Aquí está el punto real A y aquí el punto real B. Tengo a A y tengo a B. Bien, esto lo que hace es, lo que aquí cambié fue el ángulo de inclinación. Fíjense que lo tengo más hacia mí. El plano horizontal lo tengo más hacia mí. Bien, para que se pueda apreciar bien las cosas. De igual forma, ustedes van a estar realizando todo esto con su juego de geometría para que tengan las inclinaciones correctas. Bien, entonces, en conclusión, nosotros vamos a estar refiriendo los comportamientos con respecto a los planos de proyección y vamos a hacerlo con respecto al plano abatido. Hago este hincapié del plano abatido porque en un sistema 3D el comportamiento lo podemos ligar literalmente en donde están escritos. Es decir, si yo tuviera una coordenada A3 y B3, yo sé que esa coordenada, al tener un número sub 3, habla del eje Z.
Pero ¿qué pasa si tuviera en la parte inferior, fuera negativo? No importa, el comportamiento lo voy a hacer referente al eje Z, ¿bien? Y el eje Z se llama plano vertical, ¿ok? ¿Cómo está esa recta? Si es perpendicular, si es paralela, pero yo sé que hace referencia al plano vertical. Eso es en el sistema 3D. Si yo tuviera una coordenada negativa, en este caso en A2 o B2 o Z2 o X2 o M2, N2, N letra, mismo subnúmero que sería 2. Supongamos que es negativo. Negativo es hacia atrás. Bien, esto pertenece a la otra parte del cuadrante. Y yo tuviera que graficarla. ¿Qué haría yo con el comportamiento? El comportamiento estará regido, ciertamente, donde esté graficada, en este caso, la sombra que me dé. Entonces, ustedes van a ver, de igual forma, cada vez que van a graficar, vamos a hacer un ejercicio de esto. Cada vez que van a graficar, ustedes se van a dar cuenta que las graficaciones que tienen, cuando tienen A sub 2, B sub 2, C sub 2, M sub 2, algo con una letra y el numerito 2, indica que está en el plano horizontal, es decir, que son graficaciones en el eje Y. Bien, indiferentemente si es negativo o es positivo, hace referencia al eje Y. Si yo tengo una letra y el subnúmero que lo acompaña es un 3, indica que está graficado en el eje Z. El eje Z se llama también el plano vertical. Todos sus comportamientos lo voy a hacer referencia con ellos. Bien, eso no va a cambiar. Vamos a ver si en la clase interactiva que voy a tener con ustedes, ¿qué prefieren dejar? Si dejar los comportamientos directamente con respecto a sus coordenadas, eso lo vamos a ver con el sistema batido, o cuando se abate un plano, si lo hacemos referente a cómo lo que se está proyectando, lo que se está viendo, si se mantiene el comportamiento con respecto a lo que está arriba o lo que está abajo. Eso más ahorita eso en la otra clase lo voy a explicar. Bien, entonces ya sabemos graficar que los comportamientos, cuando yo lo tenga en 3D, yo hago todo esto, toda identificación. Apenas esta es una sola recta, son varias. Pero yo tengo que hacer la identificación de los puntos, bien, sus sombras, su recta real, bien, sus puntos reales y nombre de las rectas que me dieron en sombra. Asimismo, debo escribir también el comportamiento. El comportamiento lo voy a hacer en función de dónde estén escritos. Bien, vean que R sub 2 se hizo con respecto al plano horizontal y R sub 3 con respecto al plano vertical, porque literalmente allí están escritos. Pero ¿qué sucede si yo tengo valores en las coordenadas y algunas son iguales a 0? Vamos a suponer que tenemos nuevamente un plano de proyección. Vamos a colocarlo así, un poco más vistoso. Bien, un poco más grande. Se debe identificar plano vertical y plano horizontal. Yo sé que esto es la línea de tierra y mi origen va a estar acá. ¿Qué sucede si yo tengo una coordenada y me vale 0? Que es una de las condiciones que yo les había dicho. Si yo tuviera, vamos a poner un punto M, que está ubicado en 3 en X, en 2 en Y, pero Z vale 0. Y yo voy a crear una recta, la recta MN, y supongamos que tengo 1 en N, tengo 3 en Y, y nuevamente se repite lo mismo, tengo 0 en Z. Yo lo que hago es primero graficar. Divido esto como una recta, como una regla. Bien. Y empiezo a graficar. Tengo a M, que vale, ¿qué? 3, ¿en dónde? En X. Está aquí. 1, 2, 3. Está aquí. Bien. Después me dice que es 2. ¿2 dónde? En Y. Mido 2 con la regla. Supongamos que está ahí. Después me dice que viene un punto N. ¿Dónde? En 1. Y después me dice que viene 3. ¿3 dónde? En Y. Z vale 0.
no voy a hacer nada graficando eso porque no tiene una cota, no tiene altura, no tiene elevación, ¿me entiende? Entonces, yo hasta allí hice mi dibujo. ¿Qué es lo que me pide ahora el segundo paso? Identificar o colocarle las etiquetas a los puntos. Porque esto que yo proyecté tengo que saber cuál es mi punto real, cuál es mi recta real, cuáles son mis puntos reales y cuáles son mis puntos sombra. Bien, siempre nosotros comenzamos a graficar puntos sombra. Este de aquí es N, ¿verdad? ¿N quién? N 1, porque aquí estaba 1, ¿cierto? ¿Por qué ahora sí lo coloco? Porque la recta, para yo crear una recta necesito 2 o más puntos. En este caso tenemos 3 posiciones, ¿bien? Pero una de ellas me vale 0, entonces debo identificar las otras 2. Las tengo que identificar porque tengo que crear una recta, ¿bien? Porque si no, entonces solamente sería una sola recta proyectada y normalmente las proyecciones de la sombra dan 2 o 3 sombras, ¿bien? Yo por facilidad, cuando falte una coordenada, hago estas dos. Cuando estén full coordenadas, si aquí fuera el valor de 4, ok, estoy pendiente desde Y a Z. ¿Por qué? Porque el momento de graficar, si es en 3D, es demasiada información colocada acá. Bien. Entonces tenemos N. N1. Este de aquí, ¿quién es? N2. N2. Este de aquí, ¿quién es? Este de aquí es M. M minúscula porque estoy haciendo las proyecciones de sombra. M1. Y este de aquí, ¿quién es? M2. Ok, ahora, ¿dónde está mi punto real? ¿Dónde de verdad se ubican mis puntos? Tengo que hacerme esa pregunta. Tengo que ver qué es lo que tengo y qué es lo que debo dibujar. Bien, entonces, yo me doy cuenta que esto no tiene elevación. Es como si estuviera dibujando, en vez de en el espacio, colocar algo que estuviera flotando, colocar algo que estuviera en el espacio flotando. Yo no lo tengo flotando, sino que él literalmente se fue a un rincón, ¿sí? A un rincón de lo que yo tenía espacial. Vamos a ver si puedo representarlo acá. Es como si tuviera un elemento flotando así, bien, pero al no tener elevación, porque la elevación me la representa Z, él me está diciendo que solamente tengo el valor aquí colocado. Bien, tengo mi plano vertical y mi plano horizontal. Plano vertical, plano horizontal, y lo que divide todo es la línea de tierra. Bien, entonces tengo esto así. En vez de que este elemento esté flotando, yo dije de que él se fue y se acostó solamente en Y. Es lo que está sucediendo aquí. Entonces voy a darme cuenta que tanto el punto real como la recta real está ubicada en Y. Entonces, al no duplicar ninguna distancia, porque no tengo elevaciones en ninguna parte, entonces yo uno esto de aquí y esto de aquí, porque son las dos únicas proyecciones que tengo de recta. Pero además de que este es N2 y M2, también está mi punto real. ¿Mi punto real quién? N mayúscula y mi punto real M mayúscula. ¿Cómo se llama esa recta? Recta MN. Pero a su vez aquí se encuentra la proyección de sombra de R minúscula MN ¿quién? 2. Acá tengo la recta minúscula MN ¿quién? ¿Qué número son números igual? El 1. ¿Ve? Entonces, yo sé que esto es un poco complicado de realizar porque estamos hablando de elementos que están en 3D. Pero en la clase que le voy a explicar, que va a ser interactiva con ustedes, voy a tratar de utilizar un programa para que puedan ver mejor representado las cosas y puedan apreciar mejor cómo son las proyecciones. Porque sé que en dibujo se les puede complicar un poco
porque ven todo en plano, pues, ¿sí? Pero la facilidad que da el programa es que si lo puedes representar en 3D y se ve mejor representar las cosas de las sombras y la separación de una cosa con la otra. Pero imagínense que yo estoy en una habitación y el elemento que yo quiero ver está en el piso. Puede ser una papelera. La papelera no flota. Ella está ubicada en el piso, ¿bien? Entonces, si está ubicada en el piso y yo tengo una lámpara central, esa lámpara central, si yo no la muevo, ella va a estar en la parte superior y va a proyectar luz hacia la papelera. La papelera, la única forma en donde puede proyectar sombra es hacia abajo, ¿cierto? Como si yo tuviera esto, vean que mi mano lo que hace a medida que me estoy acercando a la pizarra, mi mano y mi sombra se están fusionando, ¿me entienden? O sea, se están prácticamente superponiendo una con la otra. Aún así se ve una ligera diferencia entre uno y otro por el ángulo de inclinación que tiene la lámpara para hacer la proyección distinta. Pero si yo tuviera un elemento que estuviera completamente central, la sombra la taparía mi mano, ¿sí? Estuviera debajo, pues. No tuviera otro cambio de sombra porque la proyección de luz está completamente centrada. Eso es lo que sucede con estas proyecciones. Acá eso es lo que está diciendo, que el elemento está en el piso, ¿bien? Y está completamente la luz enfocado en él, que su sombra está debajo de él mismo, pero está el elemento real ahí, ¿ok? Y al mismo tiempo, si yo lo muevo, la luz, no muevo la recta, sino que muevo la luz, la proyección se hace en el borde de lo que conecta el piso y la pared. Eso sería esto, ¿ves? Para identificarlo. Bien, entonces, cuando nosotros no tenemos un valor de coordenada, ya sea en X, ya sea, perdón, en Y o en Z, bien, que falten acá, que estos valores sean iguales a 0, yo tengo que por sí, identificar el nombre de esta recta. Bien, es decir, acá yo voy a tener recta minúscula, recta, MN en este caso 2 y recta MN 1. ¿Por qué? Él está ubicado en el eje X, él está ubicado en el eje Y. Profe, ¿por qué Z no? Porque Z vale 0. No tengo una recta proyectada en Z porque Z no tiene una posición. ¿Sí me entienden? Entonces, por eso es que les digo de que yo siempre grafico dos rectas que se producen en sombras. Bien, estas dos sombras que están acá. Siempre coloco dos, siempre. Si tengo valores full, por ejemplo, si tuviera M vale 3, 2 y 4, y N vale 1, 3, 3 y 5, ok, yo sé que las rectas que me van a crear acá van a ser recta MN. ¿Quiénes? Como tengo valores en Y y en Z, yo tengo recta 2 y recta 3. ¿Por qué? Este está ubicado en el eje Y, este está ubicado en el eje Z. Bien, profe, pero tenemos valor en X, ¿no lo colocamos? No. ¿Por qué? Porque se va a poder, pueden confundirse por tantas escrituras colocadas en un sistema. Bien, por eso es que yo hago solamente representación de 2. Fíjense que coloco esta información aquí y ya es bastante. Imagínense hacer 7 rectas en un mismo plano, entonces tienen que colocar toda esa información y de verdad que es bastante complicado porque se puede superponer las cosas. Entonces la condición acá que van a tener ustedes grabado es que cada vez que yo tenga mis coordenadas, mis puntos, y en las coordenadas algún valor me falte, ya sea en Y o en Z, en X nunca va a faltar, en Y o en Z, entonces yo tengo por qué sí colocar la etiqueta y crear esa recta. Aunque ya anteriormente aquí ya estaba creada, pero aquí lo ignorábamos porque nos enfocábamos era en Y y en Z. Me falta Y o me falta Z, o sea, X vale 0, Y vale 0 o Z vale 0, yo sé que esta señora la tengo que escribir y la tengo que mencionar. Bien. En la próxima clase interactiva vamos a tener la representación cuando tenemos un sistema abatido,
cuando tenemos un sistema 3D y abatido y cuando lo tenemos abatido solamente. Y la interacción que vamos a tener en vivo, que espero que asistan, allí vamos a ver cómo es que se hacen estas proyecciones en 3D, porque sé que acá viéndolo en plano no se hace sencillo el poder entenderlo porque ven muchas rayas. Sí, pero el programa espero que les pueda a ustedes funcionar para que puedan apreciar un poco mejor cómo son las representaciones en el espacio. Y que lo que aquí interesa es justamente eso, ubicarlo en el espacio y ver cómo sería la proyección en sombra de ese elemento. Bien, bueno, esto ha sido todo por hoy. Los espero en la próxima clase y que tengan buenas tardes, buenos días o buenas noches para cuando vean este video. Hasta luego, muchachos.